Principal que yo le diría es comuniquémosle a nuestros hijos. Lo principal, nadie debe tocar tus partes privadas. Número 2, nadie debe hacer que tú le toques a ellos sus partes privadas. Y número 3, nadie te debe enseñar videos ni fotos con adultos desnudos o peor, niños desnudos, peor tocándose entre ellos ni nada de este tipo. ¿Por qué? Porque los niños son inocentes, los niños no se imaginan que este tipo de situaciones ocurren. Si nosotros no le prevenimos a ellos, importantísimo, no inculcar con el miedo. Tenemos que saber que tenemos que explicarles que estas son situaciones de emergencia. Los niños en las escuelas hacen simulacros contra terremotos, simulacros de incendios. O sea, los niños tienen que saber que hay situaciones de emergencia en las cuales nosotros tenemos que seguir un protocolo para disminuir los riesgos. Existen personas que tocan a los niños y tú debes saber que nadie por ningún motivo te debe tocar en tu pene o a la niña nadie te debe tocar tu vagina. Importantísimo usar los nombres anatómicos correctos, porque los niños tenemos que darles a ellos un lenguaje para que ellos puedan comunicar esto a papá y a mamá en el caso que ocurra, y también a los depredadores sexuales. Una niña que le dice a un depredador, no me toques mi vagina, ese señor o esa señora va a saber que esa es una niña que ya ha sido educada, ya tiene el lenguaje, o sea, ya conoce la palabra vagina. Eso quiere decir que esa niña ya se ha sentado a conversar con un adulto sobre el tema. O sea, que es una niña que tiene preparación y que más difícilmente se la va a poder inculcar en una situación que no le corresponde. Pero hay padres que se le hacen difícil hablar sobre este tema. No sé si también hay que como que preparar un poco a los padres, ¿no? Claro, yo sí recomendaría muchísimo como padres o como futuros padres prepararnos. Los casos últimos yo creo que son una tragedia primero y también son un gran llamado de atención para la ciudadanía para que sepamos que tenemos que hacer algo al respecto. Quisiera acotar que este caso que se vivió anteriormente, digamos, es una de las cosas más severas, porque termina incluso no solo con la violencia sexual, sino con el asesinato. Pero tenemos que tomar muy en cuenta que no todos los casos llegan a ese nivel de severidad. O sea, no todos los niños abusados terminan siendo asesinados, claro, o terminan siendo incluso violentamente atacados. Tenemos que saber que lo más común, y que puede ser también muy grave, o sea, lo más común que no todos los casos terminan en asesinatos, pero ¿cuántos casos puede ser que haya cerca de nosotros, de que a nuestros hijos, a nuestros sobrinos? Puede ser, si no nos comunicamos con ellos, no vamos a saber si es que de hecho alguien en la vida de ellos ha tratado de acercarse de esta manera sexual ante ellos. Y justamente si es que ellos no tienen la preparación, porque nosotros como padres responsables tenemos que saber que tenemos que comunicarles a ellos las reglas principales que les quisiera transmitir. Número 1, decirle a nuestros niños, nadie debe por ningún motivo tocarte tu pene, tocarte tu vagina. Obviamente estamos hablando no en el contexto de limpieza o en el contexto de médico, sino una persona que se te acerca y te comienza a querer tocar tu pene, tu vagina, eso no es aceptable. ¿Por qué? Por reglas de seguridad. Tenemos que explicar a los niños que muchas veces para poder nosotros evitar situaciones de riesgo tenemos que trabajar a base de reglas, no transgredir ciertas reglas. Las 3 reglas principales que yo les diría: número 1, nadie debe tocarte tus genitales, o decirle nadie debe tocarte tu pene o tu vagina. Número 2, tú no debes tocar el pene o la vagina ni las partes sexuales de nadie. Y número 3, si es que alguien llega a hacerlo, debes comunicarle a mamá y a papá. También es importante, los niños muchas veces se cuentan entre ellos, entre compañeritos se cuentan estos casos. Tenemos que decir a nuestro hijo, si a ti alguien te llega a contar que le pasó este tipo de situación, ese secreto no se lo debe guardar, debes contárselo a mamá, debes contárselo a papá. En realidad, cuando son niños pequeños, nunca alejarnos de la vista de ellos. O sea, si es posible, estar siempre con ellos hasta al menos los 2 o 3 primeros años. Ya luego, cuando ellos comienzan a desarrollar el lenguaje, comunicarles. Cuando ellos ya tienen el lenguaje, les podemos decir las reglas de seguridad en cuanto a la sexualidad. Nadie debe tocarte, no debes tocar a nadie, nadie debe enseñarte videos ni fotografías. Y también importantísimo, decirles, si es que alguien lo ha hecho, decirle al niño que no es culpa de él, porque los niños muchas veces pueden pensar que ellos son los que se han portado malcriados. Explicarles que es este adulto el que se ha comportado de manera incorrecta. Porque también es importantísimo decir que... Y él lo puede hacer. Por ejemplo, si viene y le hace eso al niño, el niño como que va a pensar de que eso está bien porque nadie le ha explicado y lo va a hacer a sus compañeros en la escuela. Eso también es posible que ocurra. Por eso es importantísimo, algo que es tan obvio para nosotros, que nadie debe estar tocando los genitales de un niño, pero para el niño que es inocente, él no se imagina que ese tipo de cosas ocurren. Y en el caso de que ocurran, el niño de todos modos, un niño va a sentir placer si se le tocan sus genitales, va a sentir el placer, pero también va a sentir que algo no está bien, que hay algo raro, va a sentir tal vez culpa, tal vez va a sentir miedo. Y si el niño se guarda esa confusión, entonces esto sí posiblemente les genere ese tipo de situaciones de que ellos comiencen a replicar lo que les ha ocurrido. Por eso desde chiquito como que no ponerle sobrenombres, decir, ay, sí, esa cosita que de mamá, como dicen, sí. estuve escuchando en la entrevista anterior, claro. ¿no? Entonces eso hay que
cerrar por completo, o sea, decir no a esto de aquí, de tratarlo con cariño, eso y no. Claro, se recomienda usar los nombres anatómicos, porque es verdad, los niños dicen el pipito, el pipí, la cosita, todos los nombres, pero son realmente apodos. Son apodos que el niño los utiliza en un contexto de cariño, un contexto bonito. O sea, el niño en esta situación de que alguien lo está agrediendo sexualmente, no va a sentir algo agradable, no, va a saber que es una situación incómoda. De esta manera, ese lenguaje bonito que él utiliza para referirse a su pipi, no lo va a utilizar, o más difícilmente lo utilizará para contarle a su papá o a su mamá lo que le ha ocurrido. Por esto, lo principal es que si el niño ya conoce las palabras anatómicas, pene, vagina, ano, y le dice no me toques en mi tal sitio, ese adulto ya va a saber que es un niño que tiene el conocimiento de esa área del cuerpo. Muchas veces los niños lo que comienzan no quieren contar directamente, sino que comienzan a diciendo, pero es un secreto, ¿verdad? Tenemos que preguntar, ¿y quién más sabe el secreto? Resulta que lo sabe el primo, lo sabe el tío, entonces ya podemos tener por ahí una pista. También preguntarles, ¿y si tú cuentas el secreto, qué va a pasar? Y ahí si es que dependiendo de la gravedad de la consecuencia que nos cuenta el niño, vamos a saber si es un problema serio o no. Por ejemplo, muchas veces los depredadores dan cosas muy inocentes como dulces, como juguetes, pero también muchas veces dinero. En otras ocasiones también son soporte familiar para una familia. Entonces, si es que el niño dice, no, es un secreto, claro, lo sabe mi tío, pero no te lo puedo decir porque si no nos quedaremos sin casa o nos quedaremos sin poder comer, pues ahí ya sabemos que algo está ocurriendo ahí, claro, algo serio. Entonces, eso, no inculcarles el miedo, sino decirles, esto es como un terremoto, ojalá que nunca ocurra. Pero en el caso que ocurra, tenemos que tener protocolos de seguridad para poder reaccionar. Porque cuando uno no tiene una preparación previa, ahí es que te ocurre una situación y el miedo te paraliza, no sabes qué hacer, el niño inocente lo comienza a tocar y no sabe qué hacer. Y estas personas malas, como decimos nosotros, ¿cómo es la formación de ellos? O sea, ¿cómo reconocer o cómo se forma este claro, acosador? Ese tema es interesantísimo porque, como conversaba en el segmento anterior, el abuso sexual infantil se ha visto en todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Tiene que haber una predisposición genética, pero es multifactorial porque también tiene que ver mucho el entorno familiar, el entorno de la niñez de esa persona. La mayoría de ellos tuvieron algún tipo de abuso sexual durante su infancia. La mayoría de ellos. Sí, o sea, realmente es un factor de riesgo. O sea, ser víctima de abuso sexual es un factor de riesgo para tener, no solamente en este caso, situaciones sexuales de peligro, sino todo tipo de situaciones como promiscuidad, abuso de drogas, también incluso situaciones de riesgo. El abuso sexual infantil es un factor de riesgo para todas estas situaciones. Entonces, si es que nosotros estamos ante un caso de esto, debe ser tratado mediante la psicoterapia. Es una de las estrategias más efectivas que existen, porque si es que no tratamos, no lidiamos con esto que ha ocurrido lamentablemente, pues vamos a tener que sufrir las consecuencias. Entonces, decirles, si es que alguien llegó a tocar al niño, decirle, si es que alguien te ha tocado, primero no es culpa tuya, es ese adulto que se ha portado mal. Y también vas a ser protegido por la familia. O sea, una vez que la familia tiene un método de comunicación abierto, entonces las cosas comienzan a estar mucho mejor. Lo principal es que no nos dejemos enlentecer por el miedo. Muchas veces el miedo tal vez a decirle a nuestro niño este tema que obviamente a nosotros también nos causa temor, pero si es que no enfrentamos ese miedo, pues esas situaciones con más probabilidad puede ser que ocurran, porque como le digo, los depredadores sexuales no quieren ser descubiertos. Ellos van a buscar en qué familia, a qué niño tienen la posibilidad de abusar sin ser descubiertos con mayor probabilidad. Por esto, el niño que no ha recibido educación, el niño que los padres lo dejan mucho tiempo solo con otras personas, es un niño que más posiblemente pueda ser abusado. 1 de cada 6 varones en algún momento van a tener algún tipo de situación de violencia sexual y una de cada 4 niñas. El 90% de estos casos son dados o por familiares o por amigos de la familia. Y también que hay niños que son más vulnerables que otros, especialmente aquellos que no han recibido la educación en cuanto al tema. Entonces, eso como tips principales, sí los invitaría a conversar con nuestros hijos, porque si nosotros como padres no conversamos con ellos, estas respuestas en cuanto a sexualidad, ellos las van a ir a encontrar supuestamente información con compañeros de clase o con algún adulto, que con buena o con mala intención que se acerque. Obviamente, ¿no? Claro. No solo los niños, también los adolescentes. Hay personas que están en las redes sociales y le escriben a un desconocido y se van de largo y termina mal, claro, por ejemplo. Claro, muchas veces lo que los niños están buscando es conexión, afectividad. Si es que no la encuentran por parte de papá o por parte de mamá o por parte de abuelo o abuela,
y alguien viene y les ofrece cariño, les ofrece afecto, les ofrece abrazos. Al principio serán abrazos, si es que es una persona que está con este tipo de situaciones. De depresión, de Claro. bajo autoestima. Digamos, un depredador que identifica a este niño que está buscando cariño, está buscando afecto, va a saber, este es el niño con baja autoestima, sin educación sobre el tema sexual, en el cual poco a poco esa persona se va a poder ir acercando, dándole tal vez un chupete, un juguete, luego tal vez darle un poco de dinero, luego comenzar a tocarlo, no necesariamente sus genitales, sino poco a poco en otros sitios hasta que el niño se vaya acostumbrando. Entonces lo que les quiero enfatizar, lo menos común es que sea de un momento al otro que un adulto se acercó, le dio un chupete y el niño se fue con el adulto. Lo más común es que sea un proceso largo en el cual los niños poco a poco van ganando, el adulto se va ganando la confianza de los niños y de los papás. Porque también el depredador sexual lo que está buscando es que los padres confíen en él y que poco a poco le cedan tiempo con su hijo y también más adelante privacidad. Entonces, como les insisto, un profesor, por ejemplo, que dice, a tu niña yo la puedo comenzar a llevar a la casa, mira que tú estás trabajando y te ahorro el tiempo. Entonces, claro, aparentemente es un favor que nos está haciendo. Pero tal vez pensar un poquito más allá o conocer un poquito más a esta persona.